Hola, ¿qué tal mis gamers? Y ya tenemos la actualización de Blizzard ya para el 24, el evento ahora que viene, Legiones del Horror, Mercado Fantasmal, todo esto ya lo tenemos aquí confirmado con la actualización de Blizzard y vamos a estar leyendo acá por arribita. Les decía, el 24 de abril es que vienen estos nuevos cambios y empiezan diciéndonos que hay una nueva gema legendaria, empuñaduras de muchos reinos. Entonces ahora nos continúan diciendo aquí lo que hace esta gema nueva, pero a rango 10, ¿ok? Dice que infligir daño conjura 5 espadas voladoras que te seguirán durante 10 segundos, durante los cuales el uso de una habilidad consume una espada voladora para crear una lluvia de espadas en una ubicación enemiga aleatoria, lo que inflige 125 de daño base más 500 a los enemigos cercanos. Déjenme decirle que está bastante rotico para casi todo el mundo. Esto le funciona, ¿ok? Parece como si fuera invocación porque anda con... No son invocaciones, pero son 5 espadas. Entonces cuando inflige daño, pues ahí cae la espada. Inflige daño, cae la espada. Cada vez que inflige o que uses una habilidad, mejor dicho, van a caer entonces todo el conjunto de espadas. Y harán un 125% a rango máximo, ¿no? Pero 125 por 5 espadas, brother. Estamos hablando de 600 y pico por ciento de daño en un total, ¿no? Lo que distribuido depende cuando use la habilidad, el objetivo que esté cercano. Esto, como es normal, no puede ocurrir cada 20 segundos y la lluvia de espada tiene un 50% de probabilidad de soltar una espada enorme, lo que inflige 50% de daño adicional a los enemigos cercanos. O sea, este sería el bono que gana la gema en nivel 3. Dentro de esta lluvia de espada que cae, pues hay una que tiene una probabilidad de ser una espada gigante y hacer un 50% de daño adicional. Lo cual me parece una gema como todas las que van viniendo nuevas, que es una gema que está bastante bien. Por supuesto, va a haber una modificación en la tabla de la Fallout, donde usted puede preferir que le caiga con mayor probabilidad esta gema en caso de que le caigan gemas de 5 estrellas. Entonces, ya ahí lo saben, para si tienen unos blasones guardados y les interesa la gema, que me parece que va a estar bastante rotica, se parece como unos meteoritos de alguna manera. Y meteorito es una buena gema, una Fauce es una buena gema. Evento de tiempo limitado, Legiones del Terror. Este evento se nos había puesto que venía a partir del 24. Vamos a ver qué nos dice acá. Y nos comienza diciendo que del 24 al 8 de mayo es que estará este evento activo. No será un evento al parecer tan especial en sí, pero tampoco serán solamente tareas y hasta ahí. La diferencia, digamos, que es que irás obteniendo estas crestas del terror y con ellas hitos de recompensa irás desbloqueando. Y nos menciona acá abajo como las recompensas pueden ser crestas, o sea, blasones raros, contratos familiares y blasones legendarios. O sea, debe ser un evento que dura bastante. Uno va reuniendo este tipo de medallas y con estas medallas pues puede comprar unas recompensas que me parecen bastante bien. O sea, hay blasón, hay contratos y demás, está bien. Pero no veo acá tampoco una descripción como que es un mega evento, algo así como yo esperaba algo un poquito más resaltante, ¿sabes? Porque estaba en la planificación con el mercado y demás. Y dice acá, nuevas armas legendarias. Esta parte está interesante, pero Blizzard esta vez de verdad que escribió bastante poco, ¿no? Tenía un poco de pereza a la hora de escribir. Dice que un nuevo arsenal de armas legendarias ha entrado en juego. Fíjate que no nos dice que son afijos legendarios nuevos, porque más abajo hay legendarios nuevos. Es una nueva arma legendaria. Ok, ¿será que tenemos en vez de una capa, como decían, un nuevo espacio de arma legendaria y aquí lleva gemas? ¿Sabes? Porque aquí no nos lo dicen. Sinceramente no nos lo dicen, pero nos dicen esto. Cada uno contiene un afijo nuevo y único para cada clase. Por ejemplo, en el bárbaro, Grab ahora invoca un espíritu ancestral para lanzar una montaña gigante, causando daño aturdiendo a los enemigos en una ubicación específica. Caballero de Sangre, ahora Sudario de la Noche, ahora te otorga a ti y a tus aliados cercanos golpes resonantes, lo que hace que tus próximos ataques primarios conjuren una aparición sombría para copiar tu ataque. El Cruzado dice que ahora Espada Caída, ahora empala a los enemigos en un área específica con espadas celestiales, infligiendo daño y derribando a los enemigos. Cazador de Demonios dice que ahora empalar desata una ráfaga de espadas en una dirección, infligiendo daño a los enemigos que golpee. El Monje Ola de Luz te hace golpear el suelo, desatando una ola de choque de energía que daña a los enemigos cercanos. El Nigromante dice que Maldición Oscura maldice a los enemigos en un área específica, lo que hace que exploten y dañe a todos los enemigos cercanos después de un breve retraso. Y en el caso del Mago, la Nova de Rayos ahora invoca aleatoriamente rayos arcanos en un área específica, causando daño y derribando a los enemigos. El punto es que es un afijo solamente para esa arma única y me parece que no es como un legendario de los que tenemos, parece una nueva arma, ¿ok? Parece una nueva arma y esto pudiera traer un nuevo socket. Aquí no lo dicen, pero me huele a que por aquí viene, ¿ok? Me huele a que por aquí viene. De todas maneras, el 24 faltan 2 días solamente, no falta mucho para la espera. Y sí que venía un nuevo familiar, Acechador de Zarza, ¿ok? Un nuevo familiar sí venía. Yo había visto una foto similar a esta, no es lo que se filtró,
pero había visto y la forma me parecía que era la misma piedra con algún tipo de skin que pudiera ser, pero no, si es un nuevo familiar. Y nos dice aquí que la habilidad nueva del familiar lo que hace es que planta 3 esporas en los enemigos cercanos, 3 esporas e inflige daño y los une en su salud disponible. No sé si de pronto le haga como la misma salud, los promedie, no sé cómo va a funcionar, pero los va a unir en salud, que sería una mecánica interesante. Hay que ver realmente cómo funciona al final, ¿ok? Nuevos objetos legendarios y equilibrio de clase. Aquí no voy a tocar todo esto, esto se viene en videos posteriores quizás, ¿ok? Pero tenemos 6 objetos legendarios para todas las clases: bárbaro, caballero, el cruzado, cazador de demonios, el monje, el nigromante, el mago, etcétera, para todas ahí. Ahora, cambios de equilibrio de clases también son demasiados datos para hacer el video, se extiende demasiado. Esto lo pudiéramos ver. Si veo, como siempre, la tendencia a tiempo de reutilización reducidos, el tiempo de utilización reducido, el tiempo de utilización reducido, mucha reducción, cada vez se hace más activo, más agresivo el juego, porque los tiempos de reducción se hacen cada vez más pequeños. Acá en el caso del caballero de sangre hay algunas reducciones también, de hecho hay algunos bufeos, como que el daño de sangrado aumentó un 50%, pero sí aquí le aumentaron la reutilización de una habilidad de 9 a 10 segundos y la cantidad de escudos también la redujeron en un 15% de transfusión. O sea, le hicieron cierto nerfeo. En el caso del caballero fue arriba y hacia abajo, ¿ok? Por la parte del cruzado tenemos también bufeos en lo general. Me es raro porque el cruzado está bastante tope últimamente, bastante top en el PvP, y realmente aquí les han hecho bufeos, ¿ok? Por ejemplo, como la bonificación de daño aumentó de 60 al 100% de cadena sagrada, escudo giratorio, tuvo tiempo de reducción, espada que cae, o sea, Fallen World, igual que para Fallen World, el daño completamente cargado aumentó un 17%, o sea, hay bufeos en el cruzado también. Para el cazador de demonios, aquí veo también algunos bufeos y demás. No sé por qué siguen con el tema de Centinela. No veo que realmente Centinela se utilice demasiado, pero ellos siguen tratando de darle a la habilidad que no se utiliza. Creo que esto ha hecho incluso que el cazador haya bajado un poquito en la utilización. Ya no se ven tanto como un momento que eran los más roticos que había en el PvP. Yo veo que han venido mejoras constantes a muchas clases y el cazador lo van dejando un poco de lado. Acá yo no conozco a fondo el cazador, por lo cual aquí no puedo determinar del todo, pero ciertamente veo algunos bufeos y algunas habilidades que sí veo que se utilizan un poco más, pero siguen viendo el Centinela, y según la opinión que escucho, Centinela no es una habilidad que realmente utilicen demasiado. En el caso del monje, daños aumentados, el daño a los enemigos protegidos aumentó, el daño aumentó, prácticamente todo bufeo acá con el tema del monje también. En el caso del nigromante, la duración de los efectos dañinos ya no se divide equitativamente entre el golem y tú. Estamos hablando aquí también de ciertos legendarios, ¿ok? No de la habilidad base en sí. En todo esto son ciertos legendarios que hacen cierta... O sea, aumenta tanto el daño, ahora aumenta un poco más. No es que la habilidad base exactamente como que va a tener más daño en sí, ¿no? Sino, fíjense que son los legendarios, o sea, legendarios de estas clases los que están modificando en este caso. Para el yelmo este del nigromante que divide tu salud con la del golem, se hacía equitativamente, ahora sería un 66% para el golem, o sea, el golem recibiría un poco más. La bonificación de daño aumentó de 40 a 50% en el muro de hueso, pero ya le digo, hierrofante sin sangre. En todos los casos, no lo he venido diciendo, pero en todos los casos estamos hablando de un legendario en específico, lo que está modificado, ¿ok? Y me disculpo que no lo dijera anteriormente. El efecto inmovilizar evita adicionalmente el uso de habilidades dash mientras dure. Esto es para la lanza, ok. Para la lanza también el daño, o sea, siguen potenciando el tema de la lanza. Dice que el daño de la lanza por ataque básico potenciado aumenta un 27%. Para esta build de lanza de cadáveres que se está utilizando mucho en nigromante, la están dando incluso un poquitico más de potencia. Para los espíritus de hueso, el tiempo de utilización se reduce de 9 a 6 segundos. Los espíritus ahora se liberan 50% más rápido. Aquí más bien esto creo que era así ya. Solamente el tiempo es el que se redujo. Y el tiempo de reutilización se redujo de 12 a 9 segundos para estos espíritus de hueso en el caso de este legendario de acá. Y para el mago y su legendario, pues igual, más tiempo de reutilización en casi todo, mi gente. Más tiempo de reutilización y más bufeo. Quizás hay algún detallito ahí que se me haya pasado, luego lo veremos con calma. Y si hay algo resaltante, entonces traeremos videos al respecto de esto, porque acá se nos extiende demasiado el video. El mercado fantasmal del Rey Loco. Y aquí me llama la atención, porque habíamos visto el mercado fantasmal de China, pero no creo que aquello tuviera nada que ver con el Rey Loco. O sea, ¿será que aquel es para allá, para China? Al final tenemos una nota sobre la región, fíjate. Vamos a ver acá, pero este mercado fantasmal no me parece, el nombre, no me parece que sea lo mismo, a menos que aquel, o sea, el nombre chino que tenía aquel mercado fantasmal se tradujera como Rey Loco, no lo sé, ¿ok?
pero de pronto porque acá no nos pusieron imagen de mercado fantasmal y nos dice que del 22 de abril hasta el 22 de enero de mayo, esto está mal aquí, debe ser hasta el 22 de mayo de 2024, pero el 22 de abril es hoy y no veo el mercado fantasmal. O sea, no lo he visto, así que no debe ser tal cual. Debe ser a partir del 24, como nos habían dicho en el calendario, y esto es un error aquí, ¿no? Y acá, bueno, las probabilidades, como siempre, de todo lo que habrá aquí, bien, viene siendo los coronados, van a dar, al parecer, el skin de los coronados. Por allá yo había visto que estaban dando el skin como de los hijos de Ignario. Ah, mira, sí, aquí está, hijos de Ignario, ¿ok? Van a dar parte de los coronados, parte de los hijos de Ignario, como los skins estos que se van obteniendo junto con el mercado fantasmal. Si usted no se lleva, evidentemente, el 0.13% de llevarse el del Rey Loco, pero me queda esa duda, lo del tema del Rey Loco, porque no es lo que habíamos visto, ¿ok? No es lo que habíamos visto, y ahí vamos a ver qué sale realmente, si es el mismo o no es el mismo que pusieron en China. Eventos que regresan, prueba de la suerte. Usted sabe que hay un centro de eventos ahora que hay que completar todos estos eventos, incluyendo plano fracturado, para poder llegar al final de la recompensa. Hay buena recompensa ahí. Plano fracturado, conquistador, condenación creciente, luna hambrienta, todo eso lo vamos a tener durante el siguiente mes, el siguiente periodo. Actualización de funciones, optimización en la experiencia de asentamiento de facciones de las sombras. Entonces acá nos dicen, en lo que yo entiendo, que ahora la guerra de la sombra nos va a dar marcas también para aumentar el rango en la sombra, lo cual me parece bien porque era una actividad de la sombra que no daba rango de sombra. Entonces ahora participar, pues sí, también da rango de sombra. Cambio en el emparejamiento de los campos de batalla. Dice que hemos notado, han notado, cuidado aquí, que en algunos casos del emparejamiento la brecha de fuerza total entre los equipos enfrentados es demasiado grande. Lo notaron, lo notaron. En este caso, si el equipo que pierde tiene mucho menos potencia que el equipo ganador, se compensarán algunos puntos. Ya, ok. O sea, no pueden emparejarlo, pero si usted se enfrenta contra pura ballena y pierde, le van a dar una recompensa, se le van a quitar menos puntos, una compensación en los puntos del ranking de PvP para que usted no se sienta mal. ¿Ya? Y incluso ahora podemos darnos cuenta cuando termine la batalla, si nos dan compensación, de que fue totalmente injusta. Pero si no, entonces fue un tema de dedo porque dice Blizzard que estaba parejo. Ok, ahí tenemos un buen medidor ahora. Optimización de rendimiento de combate. Se han optimizado las habilidades y ahora cuando lanza y participa en combate, la experiencia general de juego es mucho más fluida. Veremos si de verdad se eliminan un poco los lagueos estos, los rubber banding en el PvP. Adiciones de juegos específicos de la región. Escuchen, específicos de la región. Esto es para China, pero vamos a ver, vamos a leer acá. Dice, de vez en cuando pueden haber eventos específicos de una región que se asocien con marcas relevantes a nivel regional, con el objetivo de brindar experiencias emocionantes para nuestros jugadores que resuenen en un nivel cultural. Lo que habíamos hablado, el tema este de China y demás, que tiene más sentido para ellos que para el resto del mundo. Que dice, la nueva versión de China de Diablo Immortal recibirá una versión temática de espada y hada del nuevo familiar. Que era la imagen que habíamos visto, que el nuevo familiar era como un árbol, parecía un gorilita, por eso yo pensé que era la piedra, pero como brillando así, igual que la espada, por eso pensé que era un cosmético, pero no, hay un nuevo familiar. Lo que para ellos tienen una temática diferente. Gemas legendarias de 5 estrellas y un afijo legendario. Pero ahora importante, nos dice, una vez que la colaboración haya finalizado dentro de 2 semanas, esos elementos específicos de China se convertirán en la misma versión en todo el mundo, que es la que se lanza en esta última actualización. Los jugadores de la versión de China podrán conservar sus cosméticos específicos del crossover del Phantom Market. O sea, no me queda claro aquí si es que eso de China va a llegar acá o sencillamente si dentro de 2 semanas ellos volverán a la versión anterior, la versión nuestra, ya perderán esta temática que tienen ahí de la espada, ¿sabes? Esta temática de cultura china y volverán a normal, al mismo diablo de nosotros, pero que conservarán sus cosméticos que hayan obtenido en el mercado fantasmal y demás, y no necesariamente de que esto viene hacia acá, porque no nos mencionan acá para nada que el mercado de nosotros fantasmal sea el mismo que el de ellos. No nos menciona la espada voladora, que ayer mismo había salido en China, el tema de la espada voladora, que se podían montar otros y demás, y no veo nada de esto en esta actualización. Así que parece ser que sí es regional y solamente dentro de 2 semanas ellos vuelven a tener el mismo diablo que nosotros. Son eventos puros de ellos y que parece que no van a llegar nunca acá, sobre todo con esto. Creo que no tienen nada que ver y sería interesante ver ahora cuál es, porque aquel no le había gustado mucho a las personas. Y ahora este del Rey Loco quizás tenga una temática de Rey Loco la skin y realmente esté mucho mejor, o para nosotros, ¿no? Desde nuestro punto de vista, sea mejor. Entonces nada, mi gente, estas son las novedades que tenemos de Diablo Immortal para dentro de 2 días comienza esta actualización.
Como siempre, si el contenido que hago les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.